¿Quieres que tus baterías pasen de sonar así a sonar así? Pues déjame decirte que estás en el video correcto, porque hoy día vengo a traerte toda la información necesaria que necesitas saber para tus canciones, para tus proyectos musicales. Así que nada, vamos a darle caña. ¡Let's go! Bueno, mi gente, como acabas de ver, te he puesto dos ejemplos en los cuales pues han sido grabados en esta misma sala y donde he conseguido un resultado bastante pro sin necesidad de tener que irme a un estudio grande o un estudio oficial o a los estudios Abbey Road. Te voy a contar mi experiencia en base a lo que yo he vivido en estos últimos meses para poder conseguir este tipo de resultado. Bien, yo cuando empecé el proyecto musical no tenía ni siquiera los contactos, no sabía ni siquiera por dónde empezar y también ni siquiera sabía cómo poder gestionármelo yo solo. Entonces me puse a valorar un montón de situaciones en las cuales dije, ok, si yo grabo esto aquí, tengo que tener unos conocimientos bastante buenos de grabación. Es cierto que yo en su momento ya había grabado cosas, había hecho test y el sonido que sacaba era bastante bueno, pero aún así me dejaba como algo que desear. Me tomé el tiempo suficiente para testear más de lo que había testeado antes cuando vivía aún en Tenerife y conseguí sacar un buen sonido crudo de la batería con microfonía que tengo aquí y al final pues quedé satisfecho con el resultado. Luego, en cuanto al tema de la mezcla, no tenía los contactos. Los contactos los saqué pues a través de ir a los conciertos de aquí de la ciudad y al final pude conseguir una persona adecuada que pudiese mezclar eso, ¿ok? Pero bien, ahora te hagas la pregunta, oye Joan, pero ¿no te hubiera salido mejor irte a un estudio que te grabasen ahí, luego pues ellos mezclasen todas las baterías o mezclasen toda la canción, etcétera? En algunos casos sí, en mi caso no. ¿Por qué? Yo en su momento estudié sonido, hice un ciclo superior de sonido y todo esto que ves aquí, la microfonía, todo esto, o sea, yo realmente me lo he gestionado durante mucho tiempo y actualmente, o sea, sin echarme tantas flores, sé exactamente cómo es el flujo de sistema entre todo esto. Y sinceramente yo me grabo con unos micrófonos, una tarjeta, sonido y mi portátil. Y está, chao. Y consigo el mayor sonido que a más de un baterista le gustaría tener. ¿Pero por qué? Porque he hecho muchos ensayos y errores y sé perfectamente cómo funciona eso. De hecho, tengo un curso completo que está en el canal, lo puedes ver por aquí o por aquí. Y es un curso completo de cómo microfonar una batería, cómo grabar, está completamente ahí. Puedes verlo, dura solamente una hora, o sea, ahí doy información muy valiosa. Entonces, bueno, volviendo al tema. Comparación entre un estudio pequeño, entre un estudio grande. Sinceramente, lo que les digo, si tú tienes experiencia previa en este sector, que es en el sector del audio, con microfonía, grabando, etcétera, ¿no? Con tu portátil, con el software de grabación, con la tarjeta de sonido, y puedes hacerlo por tu cuenta, perfecto. Si no tienes el material, no tienes los conocimientos, te falta alguna de las dos. Obviamente, si no tienes los conocimientos, peor aún, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es primero tener los conocimientos, luego tener el material y luego a partir de ahí ver o decidir qué hacer con eso que ya tienes en manos, ¿no? En este caso, como yo les digo, yo para ahorrarme tiempo di todo este material más adelante a una persona que es mucho más pro que yo, un ingeniero de mezcla y mastering aquí en Berlín, que tiene su banda también, lo pueden ver, lo dejaré aquí abajo el enlace. Es una banda muy pro de aquí en la ciudad y él hizo toda la mezcla y todo el mastering. Yo me desentendí completamente de ello, ¿ok? Lo podía haber hecho por mi cuenta, sí, perfecto. Podía haber conseguido un resultado bastante decente, pero no era la intención porque sinceramente mi oído hubiera acabado más agotado de lo que ya había acabado cuando empecé a grabar todo esto. Pero bueno, para resumirte básicamente, ¿cómo conseguí un sonido de la batería que puse de ejemplo antes a la batería posterior? Básicamente haciendo eso. Hice varios tests previamente, hice como unas pre-demos y luego intenté grabar la batería de principio a fin, con toda la intensidad, intenté meterle un montón de punch a cada golpe que daba, eso sí, e ir completamente al click. ¿Ok? No cuanticé nada, ¿vale? O sea, no hay nada cuantizado en géneros de metal, metalcore, etcétera. Incluso en este tipo de géneros, como el que saqué el single de Another Day, a veces la gente cuantiza, pero no cuantiza nada. Si tú tienes los conocimientos, perfecto. Si no tienes los conocimientos, obviamente vete a un estudio que ellos te hagan todo el trabajo y chapó, mucho mejor. Es cierto que la batería es un instrumento muy complejo de grabar y sobre todo cuando vas a grabar un álbum o un single porque es muy ruidoso, necesitas un sitio que la acústica sea una acústica buena, no sea una acústica mala. Yo tuve la suerte de que esa sala está medianamente preparada, entonces también pues no tengo problema, pero creo y confío en mis capacidades de que si lo haría en cualquier otro sitio sonaría igual o incluso hasta mejor. O
sea, porque conozco muy bien qué es lo que quiero, cómo quiero que suene cada cosa, cómo quiero lograr el sonido, ¿no? Que quiero sacar y ya está, así de simple. O sea, primero yo creo lo importante es que tú sepas muy bien qué es lo que quieres proyectar de lo que tienes aquí dentro y luego en base a ello ir dando pasos, ¿no? Pero para resumirlo, paso número uno, pues eso, tener los conocimientos y tener el material. Si no tienes ninguna de estas dos cosas, obviamente busca un estudio que te pueda hacer todo esto desde cero, ¿ok? Ya sea un estudio mediano de tu pueblo, ya sea un estudio grande de tu ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Punto número dos, el presupuesto que tú tengas. Si tú tienes un presupuesto muy ajustado, obviamente, pues claro, no te puedes ir a un estudio como Abbey Road, un estudio súper grande, pegarte una semana entera, ¿no? Como hacía Queen o los Beatles, ¿no? Y decir, bueno, soy superstar aquí y bueno, voy a hacerme aquí pues el disco del año, ¿no? Yo en su momento tenía un poco esa mentalidad de que dije, bueno, voy a irme a un estudio, voy a grabarlo todo ahí, etcétera, etcétera, pero cuando hice cálculos, luego al final me di cuenta que eso no es la realidad y que tenía que hacerlo todo yo por mi cuenta, grabarme. Aunque no tenía ganas de grabarme yo a mí mismo, tuve que hacerlo y durante el camino aprendí y durante el camino me gustó e incluso dije, bueno, al final resulta que grabarme a mí mismo va a ser la mejor elección porque así conozco y sé perfectamente lo que yo quiero y grababa a mi comodidad. Ya hablando un poco de términos mucho más profesionales, más avanzados en la carrera, cosas que también he escuchado, si tú trabajas con una discográfica, la discográfica es la que pone un dinero para que tú vayas a grabar un sitio y ahí sí que tienes un margen de tiempo. ¿Ok? En este caso yo me he tomado el tiempo suficiente compaginándolo con el trabajo, con mis ensayos, etcétera. Entonces he podido compaginarlo ambas cosas, pero cuando tú trabajas con una fecha, con una discográfica, cuando a lo mejor incluso estás en tour porque ya te dedicas profesionalmente a ello, porque este es tu trabajo, pues ahí probablemente tengas que ser más eficiente, tengas que meterle más caña y tengas que estar más enfocado. Y bueno, mi gente, ese fue el proceso. Este es el resumen que les puedo dar entre un estudio grande, entre un estudio pequeño, o si quieres empezar a grabarte tú o autoproducirte tú y luego llevarlo con otra persona o hacerlo todo tú en conjunto, que por cierto también saqué otro señal que se llama 200 BPM, lo dejaré por aquí. Ese tema lo produje yo todo completamente desde cero, incluso empezando desde la batería. La idea fue empezada desde la batería, no tenía nada y bueno, pueden ver el making of y demás. Y ahí yo, por ejemplo, hice la mezcla de la batería. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Si quieren ver todo esto en detalle, cómo hacer una mezcla de una batería para que les suene profesional, déjenmelo saber en los comentarios, compártanlo con sus amigos y ya saben, denle caña, no paren ya por vuestro propósito de vida. ¡Let's go! Joan Gabriels. Vámonos. Bye.